poder hacer este tipo de análisis no podemos analizar un río de, no sé, 15 kilómetros, ¿no? Tenemos que analizar un tramo, de preferencia un tramo recto, para ver cómo se comporta, ¿ok? Y ya lo que nosotros encontremos en ese tramo recto, tendremos que extrapolarlo al resto del río, ¿ok? Es decir, todo este río se comporta en términos promedio de esa manera, ¿ok? Entonces, en ese tramito seleccionado, tenemos un ancho medio de 92.89 metros, un radio hidráulico casi de 1 metro, una pendiente de 0.0007 metros sobre metro y el diámetro 50 es de 0.319 milímetros. Considerar que el peso específico del agua es para unas condiciones estándar de 4 grados centígrados, es decir, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces, lo que se veía en ese video era que nosotros íbamos a aplicar estas ecuaciones de Du Bois, en donde primero teníamos esta ecuación, ¿okay?, que nos permitía encontrar el volumen de material transportado, pero por unidad de ancho. Y después, aquí yo explicaba que, según otro personaje de apellido Stroh, podemos encontrar este parámetro chi de acuerdo a esta ecuación. Y ahí mismo les decía, bueno, si nosotros vamos a sustituir todo esto aquí en donde tenemos chi, pues el peso específico del material se me va a eliminar con este de Stroh, ¿ok? Entonces, vamos a llevarnos estas ecuaciones, también vamos a necesitar la del cortante crítico para poder resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿por dónde vamos a empezar? De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, a ver, permítanme un segundito, por favor, que me estoy aquí peleando con mi computadora. Ya está. De acuerdo con los datos que tenemos, pues nosotros no podríamos calcular chi, sí, sin problema, porque tenemos el diámetro y es lo único que necesitamos. Pero no podemos calcular todavía nuestro volumen unitario o nuestro caudal sólido unitario, porque todavía no tenemos ni nuestro esfuerzo cortante que se está presentando, ni tampoco tenemos nuestro esfuerzo cortante crítico. Entonces vamos a empezar por esos esfuerzos, después calcularemos chi, o si no, metemos chi de una vez aquí en la ecuación y calcularemos finalmente nuestro caudal sólido. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por la parte final, porque lo necesitamos para poder entrar a nuestra ecuación principal. ¿Ok? Entonces vamos a calcular nuestro tirante crítico. Ahí tenemos la ecuación original y simplemente aquí vamos a ir sustituyendo nuestros valores. El diámetro que se va a elevar a la 0.82 es igual a 0. Y 3 ceros, ¿ok? Porque vamos a pasar este diámetro 50 de milímetros a metros. Entonces sería dividirlo entre 1000. Por lo tanto, nos queda 0.3 ceros y 319. ¿Ok? Y aquí del otro lado, dentro del paréntesis, pues pasaría exactamente lo mismo. Multiplicaríamos por 0.3 ceros, 319. ¿Ok? Y a ver, el primero que tenga el resultado, me lo dice, por favor. Obtuve un valor de 0.168. 0.16 me parece un poco alto. A ver, espérame. 0.168. Yo uno de 0.089. 0.089. También 0.089. Yo Sí. también. Lo mismo. Entonces, a ver, checa, María Guadalupe, a lo mejor por ahí hay algún errorcito en algún paréntesis o algo así. Le puse 4.54 dentro del logaritmo. Ya, lo revisé. Ah, ok. Gracias. Perfectísimo. No, a ti. ¿Y qué unidades tenemos en ese esfuerzo cortante? Si ese esfuerzo no sería kilogramos sobre centímetro, o metro, perdón. Sí, pero sobre metro cuadrado. Es una fuerza sobre una superficie, pero sí. Si hiciéramos el análisis dimensional, lo que nos quedaría aquí
sería lo siguiente. Tendríamos, digo, no voy a hacer el análisis dimensional, pero nos queda kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Ok? Porque aquí metimos nuestro diámetro en metros. Aquí también metimos nuestro diámetro en metros. Y ya está. ¿Ok? Entonces, esta ecuación está hecha para obtenerla en estas unidades. ¿Ok? Sale. Después de esto, lo que nosotros tenemos que encontrar es nuestro tirante real, el que se está presentando en nuestro río. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba? ¿Se acuerda del principio del capítulo de resistencia al flujo? Ok, me están dejando solo. Está bien, no pasa nada. Ahora les digo. Se calculan con la siguiente expresión, que es el producto de gamma, pero del agua. Entonces, sería el peso específico del agua que multiplica a nuestro radio hidráulico y también multiplica a nuestra pendiente. ¿Ok? Eso lo vimos casi al principio del capítulo de resistencia al flujo, cuando teníamos un esquemita en donde veíamos cómo el peso se descomponía en su componente horizontal y vertical, etcétera. Entonces, ahí vimos esta ecuación del esfuerzo cortante. ¿Ok? Entonces, si sustituimos aquí el peso específico del agua, dijimos que lo íbamos a utilizar en el sistema técnico, que es 1000 kilogramos kilogramos fuerza sobre metro cúbico, multiplicaría a nuestro radio hidráulico, que es de 0.95 metros, y lo multiplicamos por nuestra pendiente, que es de 7/10 milésimas, 0.307. ¿Ok? ¿Y cuánto nos da eso? 0.665. 0.665, ¿sale? Y las unidades obviamente tendrán que ser iguales, ¿no? Al final de cuentas son dos esfuerzos. Aquí se ve muy claro porque esta no es una ecuación de esas raras que luego se hacen con experimentación. Aquí tenemos kilogramos fuerza sobre metro cúbico, lo multiplicamos por metro, entonces nos queda kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Sí? Sale. Entonces, ahí vamos ya. Ya tenemos los dos esfuerzos. Ahora sí, podríamos calcular el valor de chi, o si quieren, para que sea más directo, sustituimos el valor de chi aquí en esta ecuación. ¿Ok? Entonces ya dijimos, al sustituir aquí todo lo que vale chi, este peso específico se va a eliminar. ¿Ok? Entonces simplemente me va a quedar así. Voy a tener ahí 0.01003 dividido entre nuestro diámetro elevado a la 3/4. ¿Okay? Así nos quedaría ya sustituyendo el valor de chi en nuestra ecuación principal. Entonces, si hacemos la sustitución, nos queda de la siguiente forma. No sé qué le pasó a mi editor de ecuaciones, que ahora no cambia la división. La tendré que poner manual. Un segundo, por favor. Ok, entonces sería 0.01003 entre nuestro diámetro, que hay que colocarlo en metros, entonces sería 0.30319 elevado a la 3/4. Y luego todo esto multiplicado por nuestro esfuerzo, que son 0.665
y multiplicado por la diferencia de 0.665 menos 0.089. A ver, ¿cuánto nos da eso? Me dio 1.60. 1.60. 1.61. Ok, redondeando 1.61 entonces. Y dijimos que las unidades de este volumen o de este caudal eran un poco extrañas para lo que estamos acostumbrados, porque a pesar de ser un caudal, pues no lo vamos a utilizar en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, aquí lo que vamos a utilizar son unidades de peso entre tiempo. Entonces, lo que nos va a quedar al final de cuentas va a ser esto. Segundo, nos quedaría kilogramos de fuerza por cada segundo y por cada metro de ancho de nuestro cauce. ¿Okay? Esas serían nuestras unidades. Nada más denme un segundito para poner esto más pequeño porque ya aquí está demasiado saturado. Ok, vamos a dejarlo un poco más pequeño. Sale, hasta ahí. ¿Alguna duda o algún comentario? Por mi parte, no. Ok, muy sencillo este método. Entonces, vamos a calcular ya finalmente nuestro volumen de sólidos que va a estar siendo arrastrado en esa capa de fondo, pero ya de manera total. Ya no vamos a poner la Q minúscula, sino que ahora vamos a poner ya nuestro gasto. ¿Ok? Entonces, ese gasto total va a ser igual a nuestro gasto unitario de 1.61, y como este 1.61 es por unidad de ancho, pues lo multiplicamos por el ancho de nuestro río, que son 92.89 metros. Y así, esos metros del ancho se va a eliminar con este metro que ya tenemos aquí. Nos van a quedar kilogramos fuerza por segundo. Y esas van a ser las unidades típicas de, de estos volúmenes, ¿no? De material sólido arrastrado. Nos da 100 y ¿qué? Como 150 más o menos. Sí, 149.55. ¿50 y qué, María Guadalupe? Perdón. 55. Ah, ok, gracias. Entonces, kilogramos de fuerza sobre segundo. Y ya está. Esto sería, voy a dejarlo mejor aquí, nuestro resultado final. Entonces, nos pidieron que determináramos el arrastre en la capa de fondo y lo obtuvimos, digamos que pudiéndolo dejar de dos maneras distintas. Una, por unidad de ancho, o mejor aún, ya calculando el valor total, ¿no? Que sería este de aquí. Entonces, el método muy sencillo, ¿no? No hay mucho más que ahondar al respecto. ¿Ok? Entonces, ¿podemos avanzar con el siguiente ejercicio? Este es un gasto, el último más bien el primero es por unidad de ancho y el último ya es un gasto. Ya es un gasto total. Entonces, sí, son los kilogramos. O sea, al final aquí ya lo que nos dice son, mira, en tu río bajo esas condiciones se van a estar transportando en la capa de fondo nada más 150 kilogramos de fuerza por cada segundo. Ese es el material que está pasando. O sea, un montón de material en realidad. ¿Okay? Entonces, ese es el caudal. En lugar de que nos digan un volumen por unidad de tiempo, aquí es un peso, ¿no? Tu material pesa 149 kilogramos fuerza cada segundo. Ese es el material que está pasando. ¿Ok? Lo cual tiene también bastante sentido, ¿no? Porque podríamos decir, es demasiado porque el tirante, recuerden que el radio hidráulico lo podemos igualar al tirante, entonces podremos decir, tu tirante es de 1 metro, ¿no? Así en términos generales.
Entonces, ¿cómo en un gigante de 1 metro puede estar pasando tanto material sólido únicamente en la capa del fondo? Bueno, la cuestión es que mide casi 100 metros de ancho. Entonces, es un río sumamente ancho. Entonces, el caudal total, ya mezclado tanto la parte sólida como la parte líquida, va a ser muy elevado, ¿ok? Porque el área hidráulica es como de unos 85 metros cuadrados, más o menos, que sería el producto de multiplicar el ancho por nuestro radio hidráulico y más o menos nos daría el área hidráulica. Entonces, ¿cuánta agua puede estar pasando en un área hidráulica de unos 85 metros cuadrados? Pues un montón de metros cúbicos, ¿no? Por lo menos unos 100 metros cúbicos. Eso es mucho, ¿ok? Entonces, ¿sí está más o menos claro en cuanto a las unidades? Sí, gracias. Perfecto. Sale, entonces, bueno, ya en el video les explicaba un poco sobre el segundo método, que es el método de Hans Einstein. Veíamos en esa pequeña teoría cómo el de Du Bois era una fórmula decimonónica, es decir, del siglo XIX, y aquí ya estamos a la mitad del siglo XX, ¿no? Entre 1942 y 1950. Entonces, ya esta es mucho más nueva. También ya hemos dicho en otras ocasiones que las metodologías de Einstein son muy completas, toman un montón de variables, pero pues también nos hacen que nos rompamos la cabeza un poquillo más. Entonces, aquí la primera parte, básicamente, no, bueno, no básicamente, en su totalidad es repetir lo que ya hicimos en la resistencia al flujo, calculando la velocidad de corte asociada a la partícula, calculando la velocidad media de flujo total, calculando el espesor de la subcapa laminar, el parámetro de intensidad de corte, después la velocidad de corte asociada al hecho, el radio hidráulico asociado al hecho y finalmente nuestro radio hidráulico total. Todo eso ya lo hicimos en el capítulo anterior. Pero una vez que ya tengamos entonces nuestra resistencia al flujo bien calculada, lo que tenemos que hacer es calcular los parámetros ya propiamente dichos de nuestro transporte, donde necesitamos un valor de X mayúscula, Y mayúscula, beta X, beta, una relación entre esas dos betas y el parámetro de Einstein. Vimos ahí en el video las ecuaciones para obtener X, este gráfico para obtener Y, que dijimos que lo que encontráramos aquí en Y lo íbamos a tener que dividir entre 10. Aquí tenemos ese gráfico ya un poquito más grande. Después de ello tenemos las fórmulas para beta X, para beta y el parámetro de transporte de Einstein. Y dijimos que después de esto íbamos a tener que pasar a una tercera tabla, son aquí muchos cálculos, en donde esta tabla iba a depender sobre todo de cómo queríamos nosotros dividir los cálculos, si nos interesaba algún diámetro en particular o de acuerdo a la granulometría, en qué porcentajes podríamos calcular o dividir toda nuestra granulometría. Y entonces aquí vamos a hacer un cálculo para cada uno de esos porcentajes. Ese porcentaje se expresa aquí en la columna de I subíndice B. Y aquí en la primera columna se expresa el diámetro que corresponde a ese porcentaje. Después aquí tenemos el radio hidráulico asociado a la partícula. Este es un parámetro de intensidad de corte, pero de la partícula. Aquí ya simplemente es una relación del diámetro con respecto a la X calculada en la tabla anterior. Después tenemos epsilon, que decíamos que era un parámetro de escondimiento, que lo calculábamos de gráficas. Luego teníamos psi asterisco, que también lo teníamos que calcular. Y finalmente el teta, que viene también dado de gráfico. Y finalmente ya encontramos nuestro caudal que acabamos de obtener ahora con Du Bois, ¿no? Entonces, el procedimiento sí es bastante extenso hasta llegar aquí, ¿ok? Entonces, yo les pedía en el video de tarea que prepararan esta parte de la segunda mitad de la diapositiva para poder calcularlo. Entonces, la pregunta del millón, ¿hay alguien que todavía no tenga listo esto en Excel para poder iniciar? ¿O ya lo tienen todos listos para irme directamente al Excel? No, yo todavía no, pero ya casi lo termino. ¿Ok? Sale, entonces me voy a esperar un par de minutitos para que todos sin excepción, ya sea que ya lo tengan o que vayan a la mitad o que lo estén empezando, pero quiero que todos tengan anotado esta parte de aquí, ¿ok? Lo demás lo pueden anotar con calma si les faltó anotar alguna ecuación,
pero esto sí necesito que lo tengan todo en Excel, ¿ok? Para poder empezar con esos cálculos, ¿vale? Entonces, prepárenlo y ahora a las 5:35 iniciamos con la solución del problema. Ok, ahora sí, ¿ya estamos todos o falta alguien? Bueno, creo que no falta nadie. Sí se me escucha bien y todo, ¿no? Sí. Sí. Ok, perfectísimo. Bien, antes de pasar ya al ejercicio como tal, pues vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Para no empezar a hacer cálculos nada más así a lo puro loco. A ver, dice que tenemos que determinar, igual como lo hicimos en el ejercicio de Du Bois, el transporte de fondo de un cauce en el que tenemos los siguientes datos. Aquí necesitamos el peso específico del material, estamos hablando de material cuarzoso, entonces tenemos 2.650 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, 1.000 para el agua, tenemos dos diámetros, el 35 y el 65, de 0.29 y 0.495 milímetros respectivamente. Tenemos la pendiente 0.00105, la viscosidad de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, y después tenemos cómo está constituida nuestra prueba granulométrica, ¿ok? El diámetro de 0.495 representa el 17.80% de todo el material que hay. Después, el diámetro de 0.351 representa el 40.20% de todo el material que hay y así sucesivamente. Como les decía, estos valores de aquí, si nosotros queremos analizar el total de los sedimentos que se van a transportar, pues nos tiene que dar 100%. Pero puede darse un caso en el que no lleguemos al 100%. A lo mejor a mí solo me interesa calcular el material, los dos diámetros más grandes, ¿no? Entonces me quedo con el 40, 50, 58% más o menos. Bueno, no más o menos, sería 58 exacto. ¿Ok? Y con eso puedo trabajar. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar al 100%, aunque sería lo lógico, ¿no? Que siempre trabajemos con el total de los sedimentos que se pueden estar transportando. Y luego aquí, también esto es muy importante, ¿no? ¿Bajo qué condiciones me interesa saber cuánto estamos transportando?
cuando mi caudal está a tope, que sería lo más lógico, ¿no? Saber cuánto material se va a transportar cuando mi río está a su máxima capacidad. Pero puede ser que me interese a cierto tirante. Cuando mi tirante tenga 80 centímetros, ¿cuánto material va a arrastrar? Entonces aquí lo que se nos dice es, calcúlalo para un radio hidráulico total de medio metro y de 80 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo para esos dos valores. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a resolverlo. Y yo ya lo tengo aquí preparado. Entonces, a ver, primero lo que hice fue copiar mis datos. Esto es lo que ustedes ya tienen. El diámetro 35, el diámetro 65, pendiente, pesos específicos, viscosidad. Y aquí de una vez calculé delta, ¿no? Aunque ya sabemos que delta ni siquiera es necesario calcularlo porque teniendo estos valores tan cerrados, es muy fácil. Porque es el peso específico del agua, perdón, de los sedimentos, menos el del agua y entre el del agua. Entonces diríamos 2.650 menos 1.000, nos quedan 1.650. Entre 1.000, pues 1.65. ¿Ok? Pero esto sale de estos dos valores por si alguno de ustedes no lo recuerda. Ok. Aquí ya tengo también preparadas todas las ecuaciones que ya utilizamos en el capítulo anterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Calcular nuestra resistencia al flujo. ¿Ok? Y aquí no tenemos que llegar a un caudal. Aquí a lo que tenemos que llegar es a un radio hidráulico, porque nos están pidiendo que lo calculemos para cuando nuestro radio hidráulico total sea de 50 centímetros y de 80 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo, sirve de que vamos estudiando un poquito para el examen y vamos recordando cómo se hacía todo ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, aquí en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, María Guadalupe? ¿Cómo empezábamos ese cálculo? Proponiendo un radio hidráulico. Vamos a proponer exactamente, gracias a un radio hidráulico. Si queremos llegar, por ejemplo, al primer caso, que sería el de punto 5, pues tendremos que proponer uno pequeñito, ¿no? No sé, por ejemplo, de punto 2. Vamos a ver qué tal nos da. Empezamos con punto 2. Luego, pues ya aplicamos las ecuaciones, la velocidad de corte asociado a la partícula primero, aunque ya lo hicimos, lo voy a ir haciendo igual como lo hicimos la vez pasada. Entonces sería un paréntesis, luego la gravedad, 9.81, por el radio hidráulico asociado a la partícula que estamos proponiendo y por nuestra pendiente. Aquí. Y luego todo eso elevado a la 0.5 para sacarle raíz cuadrada. Ok, el primero que tenga el resultado me lo dice, porfa. 0.045. 0.045, ok, perfecto. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestra velocidad de corte. ¿Todos vamos hasta ahí o hay alguien que apenas esté preparando algo de la tabla? Para no adelantarnos y aquí empezar a calcular un montón si todavía hay alguien que esté un poquito más atrás. Okay. Parece que todos están más o menos igual en el mismo punto. Ok, sale. Pues entonces, ya una vez que tenemos nuestra velocidad de corte asociado a la partícula, pues entonces calculamos el espesor de la subcapa laminar. Ahí tenemos la ecuación y sería 11.6 por nuestra viscosidad, cerramos paréntesis, entre nuestra velocidad de corte asociada a la partícula. Y nos da 0.3026. Debemos de ir fijando, ¿no?, los datos. Podría ser, a ver, si quieren, sí, vamos a fijarlo. Aquí no vamos a ir arrastrando tanto, pero por si las dudas, vamos a fijarlo. Sí, tiene razón. Creo que va a ser más práctico. Entonces, vamos a fijar todo lo que estemos utilizando de la tablita que tenemos aquí de datos a la izquierda. Ok, hasta ahí vamos bien. Sale, entonces sacamos la relación entre nuestro diámetro 65, que ya está en metros, lo dejamos fijo, entre el espesor de la subcapa laminar. Y nos da 1.94.
¿Ok? Nos vamos a nuestro gráfico para encontrar el valor de chi con 1.94. ¿Okay? Entonces, aquí estamos en 1, aquí ya estamos en 2, entonces es ligeramente antes del 2. Y estaríamos pues más o menos por aquí, entonces casi que tenemos 1.4. ¿Sí están de acuerdo? Si creen que voy rápido o hay alguna duda o algún comentario, no duden en detenerme, ¿ok? Entonces, aquí, ¿todos están de acuerdo que 1.4 sería el resultado? Sí. Ok, hablen, que quiero escucharlos. Sale, 1.4. Entonces, con eso ya calculamos nuestra velocidad, ¿ok? Ahora vamos a utilizar esta ecuación grandota de aquí para calcular nuestra velocidad media de flujo en toda nuestra sección. Entonces dice que es igual a 5.75 por el logaritmo base 10 de, abrimos paréntesis, y sería 12.27 que multiplica, abrimos otro paréntesis, y sería el radio hidráulico asociado a la partícula. Sí, dime ahí, Manuel. Disculpe, profesor, ¿no se cambia la pendiente a metros? La pendiente a metros, bueno, es que en ¿Cómo está realidad... dimensional? Ah, no, sí está en metros. No, disculpe. Sí, no, pero al final es lo que les decía en alguna ocasión, podemos tener alguna confusión sobre la adimensionalidad de la pendiente, pero normalmente siempre la expresamos en metros sobre metros, que sería lo mismo que si la expresamos en kilómetros sobre kilómetros, ¿ok? Pero no, ahí ya la tenemos en metros sobre metro, ¿ok? Entonces no habría que hacerle ningún cambio. ¿Sale ahí, Manuel? Muy bien, sí. Ok, entonces seguimos aquí con la ecuación. 5.25. Ok, Heriberto, está bien. Por el logaritmo de 12.27, después por el radio hidráulico asociado a la partícula entre el diámetro 65. Y este diámetro 65 lo fijamos. Luego cerramos este paréntesis y multiplicamos por el factor de corrección chi, que en mi caso lo tengo en la celda I4. ¿Ok? Cerramos el paréntesis del logaritmo y ya nada más nos hace falta multiplicar por nuestra velocidad de corte asociada a la partícula que va a pasar multiplicando hacia el otro lado. Ok, entonces, a ver, chequenlo ahí, a ver si todos estamos igual, y el primero que tenga el resultado me lo indica, por favor. Alguien que no sea María Guadalupe de preferencia. Que ya la escuchamos demasiado por hoy. No, no te crees María Guadalupe, pero es para que participen tus compañeros también. Está bien. Una pregunta. Sí, dime. Me sigan escuchando. ¿Y donde está el logaritmo, sería lo mismo poner esa o el que dice 10, log 10, o no es lo mismo? En Excel me parece que no es lo mismo. A ver, ahorita lo checamos. Ahorita ponemos un ejemplito abajo, nada más para probar, pero me parece que en Excel tienen dos connotaciones distintas. Ahorita lo vamos a checar. Gracias. Entonces, a ver, ¿quién tiene el resultado? Creo que es 1.003 y creo que sí es lo mismo poner con 10 y normal. Ok, a ver. 1.003. Daniela, gracias. Ahí puse los tres y ahora sí, vamos a ver lo que decía María Guadalupe y lo que nos dice Daniela, ¿no? Y así, es que logaritmo, o sea, cuando ponemos no sé, en cualquier lado el logaritmo así, ya se sobreentiende que es base 10, al menos que nosotros indiquemos otra cosa. Entonces, en Excel no sé realmente por qué tenemos las dos opciones, por eso quería yo revisarlo. Pero vamos a ver. Logaritmo de 5, por ejemplo. Y aquí vamos a poner logaritmo base 10 de 5. Entonces, lo que nos dice Daniela es verdad. No es que no confíe en ti, Daniela, solo quería asegurarme. Entonces, sí, es lo mismo, porque lo que les decía, el log, así a secas, ya se sobreentiende que es base 10. Nada más que en Excel, la verdad es que nunca había utilizado el que dice ahí log 10. Entonces, por eso tenía yo ahí la duda, ¿no? No quería decir que sí era lo mismo porque nunca lo había probado.
Pero bien. Gracias por la pregunta, María Guadalupe, y gracias por la respuesta, Daniela. Ok, entonces pasamos a nuestro parámetro de intensidad de corte. Es igual a delta. Recuerden que toda la primera parte de aquí es delta, entonces aquí ya lo tenemos simplificado. Si no lo tienen, pues yo les aconsejo que primero calculen delta para después no tener que estar metiendo toda la ecuación en una ecuación que de por sí ya es más extensa. ¿Ok? Entonces delta que multiplica a nuestro diámetro 35 entre, otro paréntesis, el radio hidráulico asociado a la partícula por la pendiente. Y dejamos fijo, insisto, todo lo que está aquí del lado izquierdo. Lo único que no se va a quedar fijo es nuestro radio hidráulico asociado a la partícula. Ok, Fernando, ¿cuánto nos da eso? Ahí me dio 2.27. Sí, bueno, 2.28, seguramente por los decimales. Profesor, disculpe, yo tengo duda en los diámetros. Ajá. Dime. No, ya no tengo duda. ¿Qué duda tenías? ¿Cómo pasamos a milímetros? ¿A metros, perdón? Sí, es que yo los tenía mal, pero ya. Ok. Pero ya está claro entonces. Sí, gracias y disculpe. Okay. No te disculpes. Nunca, nunca. Ok. Sale, entonces pasamos ahora con nuestra relación de velocidades, que esa la obteníamos gráficamente con este valor de nuestro parámetro de intensidad de corte. Entonces, con 2.2, casi 2.3, no podemos ser tan precisos ahí, entonces más bien con 2.3 vamos a entrar aquí a este gráfico. Entonces, a ver, aquí tenemos 2, 2.5, entonces de la mitad un poquito hacia la derecha. Y más o menos estaríamos por aquí. Entonces yo leo 10, 15, como 18. No sé cómo lo vean ustedes. Sí. Entonces lo dejamos en 18. Bien, una vez que tenemos este 18, pues despejamos de aquí nuestra velocidad de corte asociada al hecho. Esta velocidad de corte asociada al hecho que está dividiendo pasaría multiplicando y después este valor que está multiplicando pasaría dividiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos quedaría? A ver si estamos en lo correcto. Sí, sería nuestra velocidad media de flujo entre la relación que encontramos en el gráfico. Y esa sería nuestra velocidad de corte asociada al hecho. Sí, dime, Wilfrido. Profe, por favor, ¿podría poner la fórmula de B? Sí. ¿Cuál? ¿Esta aquí? Sí. Claro. Ahí la tienes. Espero que se alcancen a ver todas las variables. Sí, listo ya. Ya ahorita la chico ya toma captura. Gracias. Ok, perfecto. Sale, entonces, si ya tenemos la velocidad de corte asociada al hecho, pues ya simplemente calculamos nuestro radio hidráulico asociado al hecho también. Entonces, esto lo hacemos con esta ecuación que tenemos aquí, en donde dice que es igual a nuestra velocidad asociada al hecho, elevada al cuadrado, entre, abrimos paréntesis, 9.81 por nuestra pendiente. La dejamos fija. Y listo. Y ya finalmente tendremos que sumar nuestro radio hidráulico asociado a la partícula más el radio hidráulico asociado al hecho. Y María Guadalupe, tuviste un tino, pero perfectísimo. Con ese punto 20 nos dio punto 5. ¿Sí nos dijiste tú el valor? No, usted fue el que lo propuso. Yo solo dije que se tenía que proponer. Entonces tuve muy buen tino. Ok, entonces la felicitación es para mí.
Sale, entonces le atinamos sin querer al 0.5, ¿ok? Porque recuerden, van a decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, nos dijeron que lo queríamos, nos interesaba, aquí se interesa conocer el comportamiento del río cuando se tenga un radio hidráulico de 50 centímetros y de 80 centímetros, ¿ok? Entonces ya logramos calcular nuestra resistencia al flujo para 50 centímetros. Entonces ahora vamos a hacer otro cálculo, pero ahora queremos que aquí nos dé 80 centímetros. Entonces, como le hicimos caso a María Guadalupe y dejamos fijo lo que teníamos que dejar fijo, pues nada más arrastramos y tenemos que verificar nuestro chi, eso lo voy a borrar, y nuestra relación de velocidades. ¿Okay? Eso no lo sabemos, por si quieren para que no nos aparezca ahí tan feo, lo dejamos como estaba y simplemente estas dos casillas las voy a poner de otro color para saber que esto no está automático, esto lo tenemos que sacar de un gráfico. ¿Ok? Entonces, este primer cálculo ya está. Hasta ahí sí más o menos está claro, ¿no? El por qué lo hicimos y por qué lo dejamos hasta ahí. Sí. Ok, entonces vamos a proponer aquí otro radio hidráulico, a ver si tenemos el mismo tino. A ver, alguien que me diga de cuánto lo proponemos. A ver, ¿nadie se anima a proponer algún valor? A ver, Diana. No, Diana, no. Luis Diego. ¿Qué valor proponemos aquí en el radio hidráulico asociado a la partícula? Para que nos dé de 0.8 el radio hidráulico. Exactamente. A ver, que ya estaba intentando, pero yo propongo que sea de 0.3. A ver, vamos a ver. Yo lo siento muy, muy abajillo, pero vamos a ver, capaz que sí. Con 0.3, lo único que tenemos que revisar ahora son los dos gráficos. Entonces, en el primer gráfico vamos a tener que entrar con 2.4. Y con 2.4, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3. Entonces, es de la mitad un poquito hacia la izquierda. Entonces, a ver, 2, más o menos por aquí. Creo que casi llegamos a la mitad de la altura. Entonces, nos queda aproximadamente 1.3. Ok, ya si ustedes leen una cosa diferente con un poco más de calma, pues me lo dicen, pero yo leo 1.3. Luego nos da el parámetro de intensidad de corte 1.5. Entonces, con ese 1.5 entramos al segundo gráfico. Este va a estar fácil y nos da de 25. Bueno, de hecho, poquito arriba de 25, como 26 vamos a poner. Y aquí está. Entonces, nos quedamos un poquito por abajo. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a proponer ahora con uno muy, muy hacia el otro extremo. Con 0.3 nos dio pequeño. Vamos a proponer ya con uno muy alto. Vamos a proponer 0.7 y a ver cómo nos da. ¿Ok? Con 0.7 tenemos que entrar al primer gráfico con 3.6. Aquí sería 4, no, aquí 3. A ver, 1, 2, 3, 4. 3.6 estamos por aquí. Un poquito arriba de la mitad. Entonces tendríamos como 1.12 más o menos. La mitad sería 1.1. Entonces como 1.12, ¿cierto? A ver aquí, 1.12. El parámetro de intensidad de corte nos da de 0.65. ¿No sería como 1.17 más o menos? A ver, vamos, si quieres vamos a trazar la línea y así salimos de dudas.
A ver, teníamos que entrar con 3.6, ¿verdad? Sí, ¿Con 3.6? 3.6. Ok. Sale, a ver, 3.6. Aquí yo estoy más o menos en 3.5. Entonces sería ligeramente hacia la derecha. O por ahí. Entonces luego aquí trazamos otra línea. Más o menos por aquí. Ok, entonces si lo ponemos a la mitad nos queda más o menos por aquí. Aquí sería 1.1 y aquí ya es 1.2. Entonces yo digo que es 1.1 y aquí habría que dividirlo. Y yo luego como a una cuarta parte, por eso decía que era como 1.2, 1.25. Sí, está bien. Sí, porque tú decías 1.7, ¿no? 17. 1.17, perdón. Más o 1.17 tendría que ser como por aquí arriba. Y ya, eso nos daría casi como en 3. Entonces, no, yo creo que si acaso 1.125, más o menos por ahí. Entonces, ahora punto 65. Punto 60, punto 65. Y nos da 60. Ok, entonces nos vamos con 60. Y casi le atinamos. Ok, entonces, bueno, ya el tiempo se nos terminó. De tarea, por favor, 2 cosas. Prueben con otros valores hasta que aquí nos dé lo más cercano a punto 8 y ya mañana me cuentan con qué valor les dio, ¿sale? Esa es la primera tarea, ya vieron que eso es súper rapidísimo. La segunda tarea es que, por favor, preparen la siguiente tabla también ahí en Excel para también a mañana avanzarle un poquito más rápido. Necesito que mañana preparen esta tabla. ¿Dónde está? Esta de aquí. Aquí que dejen esta tabla preparada. ¿Sale? Ahí abajito. Y vamos a tener 2 filas. Una para el radio hidráulico de punto 5 y otra para el radio hidráulico de punto 8. ¿Sí está más o menos claro lo que hay que hacer para mañana? Sí. Sale, perfecto. Pues bueno, dejamos la clase aquí, jóvenes. Nos vemos mañana a las 6 para continuar con este ejercicio. A ver si mañana lo alcanzamos a terminar para el lunes empezar con el transporte en suspensión. ¿Ok? Entonces, pues nada, jóvenes, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Agustín, me quedo contigo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Gracias, nos vemos. Buenas noches.